Ana, yo les pregunto a ustedes, ¿qué ha sido lo más malo o delicado que les ha pasado en un vuelo o con alguna aerolínea? ¿Qué te ha pasado a ti, Alejandro? Mira, una vez perdí un vuelo a Roma. Bueno, por lo menos no Oh, fue un vuelo a qué Habana, fue un vuelo a dolor. Roma. Y fíjate que por precisamente no conocer bien de mis derechos, de lo que en ese momento debía hacer, tuvimos que simplemente comprar otro boleto y pagar el doble, ¿no?, del precio inicial. Pero por eso es importante, yo creo, Zuli, realmente conocer nuestros derechos y saber dónde estamos parados, sobre todo en el tema de la aeronáutica. Es por eso que tenemos una invitada muy especial que quiero presentar. Ella es Alexandra Chacón, ella es abogada especialista en Derecho Aeronáutico y además aquí la tenemos, es directora ejecutiva del Club Soluciones Aeronáuticas. Bienvenida a la Tizana. Bienvenida. Hola Zuli, hola Alejandro, encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, Bien para hablar. el honor es nuestro. Justamente tú lo decías, Alejandro, vamos a hablar de esos derechos que nosotros como viajeros o como clientes de aeronaves, pues tenemos que saber para enfrentarnos a cosas que nos suceden comúnmente, incluso más de lo que pensamos. ¿Cuáles son esos derechos o por dónde comenzaríamos, Alejandro? Mira, la aviación es un medio sumamente regulado y muchas veces nosotros desconocemos nuestros derechos y deberes como pasajeros. En este caso, el tiempo es un recurso valiosísimo y la aviación es el medio de transporte más rápido. Entonces, muchas veces solemos desconocer a qué hora debemos llegar antes al aeropuerto, presentarnos, cómo debemos comportarnos, cuánto equipaje debemos llevar y todas esas trivialidades que están contempladas dentro de las condiciones generales de transporte aéreo. Entonces, yo tengo un podcast que se llama Vuelo 069, está en YouTube y se transmite a través de una radio digital, tu radio web, y ahí podemos conversar acerca de todo ello porque mucha gente desconoce acerca de esto. A ver, hay ciertos ejemplos o preguntas frecuentes que las personas se hacen o casos, yo creo que se repiten mucho, ¿no?, entre los pasajeros, y podríamos hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, el que yo comentaba a la hora de perder un vuelo. Fíjese que en ese momento quisimos hacer el cambio de la hora de la misma aerolínea y salía incluso más factible o más económico olvidar ese boleto y comprar un boleto nuevo, porque hacer el cambio de hora salía muy costoso. Entonces, por ejemplo, entender esos detalles cuando pierdes un vuelo, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, primero habría que determinar la responsabilidad, llegaste a tiempo y no llegaste a tiempo. Segundo, si no consigues respuesta con tu aerolínea, por lo menos aquí en Venezuela tenemos un sistema que lo implementó la Autoridad Aeronáutica, se llama SADA, puedes utilizarlo a través de un teléfono donde puedes poner la reclamación. Entonces, ahí te atienden los funcionarios competentes y llaman a una conciliación con la línea aérea. O en otros países también existen estos mecanismos y de hecho existen muchos métodos de compensación, porque como el tiempo es el bien jurídico tutelado más valioso, si tú pierdes un vuelo, de alguna manera el transportista debe compensarte con ello. A veces te dan otros métodos de compensación, bien sea un boleto, bien sea dinero, pero en Europa funciona de maravilla. De hecho, hay muchos canales en TikTok que te hablan acerca de ello y de cómo puedes completar hacer tus solicitudes de tus compensaciones cuando esto pasa. También otro tema es qué pasa con el equipaje. Si el equipaje llegó dañado, deteriorado o se extravía. Pero también como pasajeros también tenemos deberes y es llegar puntual, mantener un comportamiento adecuado para que no afecte la seguridad o interfiera con la seguridad en el vuelo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, estos viajes que tienen escalas en países y cuando una de esas conexiones se retrasa como cliente? ¿Qué puedo hacer para, obviamente, tener mi programación ya estipulada a tiempo? Es decir, si llego a una conexión y resulta que mi primer vuelo se retrasó y cuando voy a llegar al otro sitio para tomar el otro vuelo, ya el avión salió porque yo llegué tarde, ¿qué pasa allí? O sea, Primero ¿qué sigue vuelo 069, Ok. para que te enteres de más. Segundo, habría que determinar la responsabilidad del primer transportista y ver cuál es la autoridad competente valga la redundancia, que le compete solucionarte el tema si es que no consigues una respuesta con la línea aérea. Porque en muchas oportunidades veo
gente que publica, o sea, ¿qué hago? Ahora me tengo que quedar aquí, no pude conseguir algún otro vuelo, eso debo costear yo, la aeronáutica no se hizo responsable. Entonces, ¿a qué medio, por ejemplo, puedo acudir yo estando ya en el aeropuerto? A la autoridad aeronáutica. Ok. Para que él pueda de una manera amistosa conciliar entre el transportista aéreo y el pasajero y así determinar cuál es el tipo de compensación que corresponde en ese momento. Por ejemplo, el hecho del equipaje que usted lo menciona me parece tan importante porque hay tantos casos de perdón, objetos perdidos, extraviados. ¿Cómo podrías hacer, por ejemplo, si en tu maleta llevabas, no sé, un objeto de valor, un artefacto tecnológico y cuando vas a revisarlo el artefacto no está? O sea, ¿cuál es tu margen de acción allí en ese caso? Mira, es un tema bastante complicado. De hecho, existe un caso bastante famoso dentro del medio, donde un artista se iba a presentar en algún país y él era de estas personas que tocan música clásica y llevaba su instrumento. No recuerdo en este preciso momento si era un cello o un violín, pero resulta que este no era un instrumento normal porque lo había fabricado a alguien muy especial y tenía un valor. Resulta que él compró 2 boletos pensando que podía llevar el instrumento arriba y cuando llegó a chequearse le dijeron que no podía. Le explicaron que debía embarcar el equipaje en bodega y él explicó que ese instrumento costaba más de $200,000. Yo no sé si esto fue que lo perjudicó, pero cuando llegó al destino eso no estaba y perdió eso. Entonces él tuvo que demandar a la aerolínea para tener algún tipo de compensación, pero ¿cómo tú haces para cuantificar eso? Eso es un tema bastante interesante, porque resulta que es un instrumento que no tiene valor. O sea, llegas a ese sitio y no puedes tocar con cualquier tipo de instrumento porque los músicos se conectan, en este caso, con su instrumento. Entonces, ahí es un tema bastante interesante porque habría que utilizar expertos y ya ahí se abriría otro tema como es la vía judicial para poder hacer la reclamación pertinente y que una autoridad. Alexandra, yo supongo que ante todas estas problemáticas que se pueden desencadenar en este caso, existe, digamos, una respuesta quizás por parte de los seguros. Tú como asesora puedes recomendar algo, ¿hay alguna clasificación que nosotros podamos tener o asegurar que nuestro vuelo sea lo más perfecto posible? Mira, como pasajeros, nuestros deberes son llegar a tiempo, verificar cuál es el límite del equipaje permitido, porque, bueno, en este caso esta persona compró 2 boletos sin haberse asegurado si podía llevar eso arriba o no, porque la aviación tiene unas normas de cuáles son los objetos que son permitidos en cabina y cuáles son los que deben ir embalados. Y tomar este tipo de previsiones porque muchas veces desconocemos, o sea, simplemente nos parece más fácil comprar un boleto a través de la página sin conocer cuáles son las condiciones que también nos requiere el transportista. A ver, para ir cerrando esta conversación que me parece muy nutritiva, ¿cuáles serían esos hacks o esos trucos que son bastante populares, pero la gente generalmente no conoce en cuanto a aviación, que te pueden incluso ahorrar un poco de dinero, puede ser? A veces contratar, si no tienes nada de idea, contratar una agencia de viaje, que ellos son los que de repente van a organizar tu paquete, tu viaje de una manera mucho más amena y mucho más sencilla. Seguir páginas de aviación como por ejemplo mi podcast y bueno, siempre estar leyendo porque ahorita con el tema de las redes sociales hay mucha información. Claro. Y hay múltiples fuentes de donde puedes verificar y en las páginas de las aerolíneas pues también si tienes alguna duda chequear el tema del equipaje, todas tienen cuáles son sus requerimientos a la hora de embarcar, tanto los documentos migratorios como los del equipaje. Bueno, Alexandra, por favor, entonces reitera tus redes sociales y ese podcast para que todos tengamos la oportunidad de verte por allí. Mis redes sociales son @CaroPisoCHS, el del podcast @vuelo069. Muy bien, bueno, ya tienen el lugar donde pueden encontrar información para que usted no lo agarren desprevenido, para que usted sepa y conozca sus derechos. @latizanas que ve también por si quiere disfrutar de esta y otras entrevistas. Nosotros con esto vamos a la pausa, ya venimos con más.